Y vamos a dar pase al ingeniero Ezequiel Acosta. Él es ingeniero de la empresa Draycon. Y el tema que hoy nos va a dar es transición energética, descarbonización de la industria del oil y gas en Argentina y utilización del DLTK, ¿no? Cómo se ha utilizado, se ha aplicado en ello. El ingeniero Ezequiel es ingeniero electricista, graduado de la Universidad Tecnológica Nacional de La Plata, UTN. A lo largo de los años se ha especializado en proyectos de línea de alta tensión, desempeñándose tanto en el desarrollo de ingeniería de detalle como en la dirección de proyectos. Actualmente, Project Energy en Draycon, firma argentina de consultoría, ingeniería, EPM, desarrolla e inversión en proyectos vinculados con la transición energética con foco en energías renovables, hidrógeno verde e hidrógeno azul, este último para el aprovechamiento del gas no convencional de vaca muerta como vector de la transición energética y del desarrollo hidrógeno en Argentina. Con ello damos el pase al ingeniero Ezequiel Acosta. ¿Me escucha? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buenos días, ingeniero. Hola, Verónica. ¿Qué tal, ingeniero? Acá vamos a estar atentos a su ponencia y todos los detalles que usted nos pueda brindar. Y bueno, y para poder aprovechar un poco en capacitarnos, ¿no?, en las nuevas novedades e innovaciones que ustedes en Argentina puedan ir desarrollando con nuestro software DLTK. Perfecto. Bueno, comparto entonces screen. Así es, sí. ¿Se ve ahí? ¿Se escucha? Sí, ¿se ve la imagen? Sí. Bien, perfecto. Bueno, sí. Gracias por la presentación. Como dijo Verónica, soy ingeniero electricista, residido acá en la ciudad de La Plata, en Argentina. Actualmente soy Project Engineer en Draycon, que es una firma argentina de consultoría, ingeniería, desarrollo de inversiones, hoy vinculada mayormente a la transición energética. Hacemos foco en energías renovables. Hoy estamos con varios proyectos también de hidrógeno verde y hidrógeno azul. Y bueno, en todas las etapas, ¿no?, que tienen en cuenta estos proyectos, en lo que es generación, transmisión y distribución. La idea era hablar un poco, tener como disparador el tema de lo que es la transición energética. Es un tema muy importante que se está desarrollando en todo el mundo. En Europa ya hay grandes proyectos con esta visión de la transición. ¿Por qué transición energética? Bueno, todo el mundo sabe hoy de los problemas que el cambio climático está trayendo, ¿no? Desastres, inundaciones, grandes tormentas, todo esto a partir de la industrialización del hombre, ¿no?, y de lo que fue las grandes emisiones de dióxido de carbono. Entonces, cuando hablamos de transición energética, hablamos de realizar un cambio al menos progresivo para llegar en algún momento, más pronto que tarde, a una emisión cero de estas emisiones de dióxido de carbono y otros contaminantes. La idea era hablar un poco de por qué es importante esta lucha contra el cambio climático, por qué es importante la transición energética y cuál es el rol que hoy ocupa o nos ocupa a nosotros como ingenieros, como electricistas, y qué podemos aportar para empezar a fomentar y llegar cuanto antes a esta reducción considerable de las emisiones de dióxido de carbono. Hoy tenemos un contexto global bastante complicado, donde aproximadamente
el 82% del sistema energético se basa en los combustibles fósiles, del petróleo, del carbón, del gas natural. Podemos ver ahí en el cuadro que en el mundo aproximadamente un 31% de la energía se basa en el petróleo, un 27% en el carbón y un 24% en el gas natural. Solamente existe un 7% de renovables, un 7% de hidráulica y aproximadamente un 4% de energía nuclear. Y buscando, hablábamos hoy, de pasar a un sistema energético más limpio, se busca transicionar a una energía más limpia mediante energías renovables, baterías, y hoy de lo que está pisando fuerte mayormente en Europa, que es el hidrógeno verde, que es el hidrógeno utilizando energías renovables, y lo que es el hidrógeno azul, que es a partir del gas natural. En Argentina, el carbón, a diferencia del mundo, representa solamente el 1% de nuestra matriz energética. Si vemos la comparativa de los cuadros que puse ahí, en lo que es la utilización del petróleo es casi similar, pero Argentina, a diferencia del mundo, casi todas la mayor parte de la utilización del carbón con el tiempo se fue desechando para pasar a la utilización del gas natural. Se toma el gas natural como un vector de la transición energética, ya que el gas es, si bien es contaminante, no llega a los puntos de contaminación que hoy puede tener el carbón. Las emisiones de dióxido de carbono son bastante menores. No llegan a ser cero, pero bueno, se puede hablar del gas como un vector de esta transición energética que se busca. Entonces, como decía, en Argentina el gas natural ocupa aproximadamente hoy un 50% de lo que es la utilización. Cuando hablamos de la industria del oil and gas, hablamos de una industria que hoy es responsable del 9% de las emisiones de gases de efecto invernadero. En comparación con otras fuentes, lo que es otras industrias están en un 25%, en transporte en 16% aproximadamente, la industria de la energía en un 27%. Entonces es una industria que se puede apuntar para su descarbonización y así lograr los objetivos que se fueron planteando en el mundo. En el 2015, en la Conferencia de Naciones Unidas, en París, si mal no recuerdo, se firmó un acuerdo para mantener en los próximos años los niveles de temperaturas globales, ya que se vio que en los últimos 30, 50, 60 años, a partir de la industrialización, ¿no? La temperatura global fue en ascenso. Entre 1 grado y 2 grados fue aumentando la temperatura global, y bueno, se firmaron acuerdos para descarbonizar las diferentes industrias y mantener la temperatura global en niveles lo más cerca posible a los actuales, e inclusive la reducción de estos niveles de temperatura. Entonces, volviendo a lo que es el oil and gas, representa aproximadamente el 9% de las emisiones mundiales. En Argentina, la industria del oil and gas es un sector muy importante para descarbonizar. En Argentina es aproximadamente el 8% de las emisiones. Es una industria que hoy está en pleno auge, en pleno desarrollo. En Argentina, no sé si todo el mundo conoce, bueno, no sé cuánta gente de Argentina habrá, o si afuera se conoce, pero tenemos lo que llamamos nosotros Vaca Muerta, que es una región que dentro del país centro-oeste abarca regiones de las provincias de Neuquén, de Río Negro, La Pampa y Mendoza, con una extensión de 30.000 kilómetros. Y hace un par de años, si bien ya se sabía de esta locación, hace un par de años hubo estudios nacionales y extranjeros que demostraron y comprobaron que era el segundo yacimiento de gas no convencional
por detrás de China y el cuarto más grande del mundo en lo que es el petróleo no convencional. Cuando hablamos de convencional o no convencional, hablamos no soy especialista en el tema, pero hablamos de los métodos de extracción, ¿no? Pero bueno, esto de que sea un yacimiento, una formación geológica de petróleo y gas muy importante a nivel mundial, hizo que la industria esté en los últimos 10, 12 años en pleno auge, en pleno crecimiento, y esto hace de la misma manera y en el mismo sentido que las emisiones de dióxido de carbono provenientes de estos yacimientos, ¿no? de la energía que se necesita para explorar esta zona, también crezcan de la misma manera. Entonces ya hay diferentes programas y diferentes proyectos para tratar de que estas emisiones en la zona se reduzcan considerablemente. Estamos hablando que es una zona árida, una zona alejada o bastante alejada de las grandes ciudades, una zona que no tenía o no tiene o en su momento no tenía, ahora tiene un poco más de conexión al sistema eléctrico argentino, al sistema eléctrico integrado. Y se buscó, empezar a trabajar en toda esta región, buscando justamente lo que vengo diciendo de la descarbonización de este sector, para tratar de que también esté dentro de los planes mundiales de lograr esos objetivos. Entonces, para descarbonizar esta industria podemos hablar de diferentes herramientas. Como primer punto, y quizás lo más sencillo, es la eficiencia energética y la optimización de procesos. Estas herramientas, lo digo no yo porque estoy hablando de la industria del oil and gas, pero es aplicable a cualquier tipo de industria. No sé, por ejemplo, la minería. En Argentina también es muy importante la minería, y también se está trabajando en varios proyectos de similares características. Eficiencia de la energía, la optimización de procesos, electrificar y conectar al mercado eléctrico mayorista, la adopción de energías renovables, la recuperación del CH4, transicionar hacia combustibles más limpios, quizás no 100% limpios, pero sí más limpios de lo que hoy se utilizan. Y por último, la captura y el almacenamiento del carbono. Me quiero centrar un poco en lo que es la electrificación y la conexión al mercado eléctrico mayorista, y en un proyecto en particular en que nosotros estamos trabajando actualmente en Dracon. ¿Y por qué hablamos de electrificar la zona? Los yacimientos, la zona Vaca Muerta, los yacimientos petrolíferos en todo el mundo, si están alejados de conexiones eléctricas o de estas fuentes de energía, por lo general basan su funcionamiento en motogeneradores diésel o motogeneradores a gas. Si vemos el cuadro en pantalla, tienen altas emisiones de dióxido de carbono por megawatt hora generado. En cambio, un ciclo combinado a gas está en aproximadamente la mitad de las emisiones. Y un parque solar o un parque eólico, una fuente de energía renovables, lógicamente la emisión por mega es prácticamente cero. No podemos llegar a decir quizá que es cero porque tiene procesos vinculados, pero es casi cero. Entonces, un yacimiento que está en una zona árida alejado, que hoy está funcionando con un motogenerador diésel o a gas, conectándolo al mercado eléctrico, al SADI, lo que es acá en Argentina, a un ciclo combinado de gas, ya estamos reduciendo aproximadamente a la mitad de lo que son sus emisiones. Y ese mismo yacimiento, ¿no? O la empresa a la cual es dueña del yacimiento puede también, tiene la posibilidad de comprar energía al mercado de un parque solar o un parque eólico. Así sus procesos
o la utilización de la energía que ellos hagan, van a estar prácticamente con una emisión de CO2 prácticamente nula o muy baja. Actualmente estamos trabajando, como dije, en un proyecto de estas características, que es una conexión de un yacimiento o de una zona de lo que es Vaca Muerta al sistema argentino de interconexión eléctrica. Se basa en una línea de 132 kV de 43 kilómetros de largo y la construcción de una estación transformadora para reducir esta tensión a 6,6, que son la tensión que usan los motogeneradores que se tienen en los yacimientos, buscando justamente reducir las emisiones de CO2, reemplazando la generación térmica que se tiene actualmente en los yacimientos por una energía un poco más limpia, ya proveniente de la red eléctrica, donde, como dije, estas empresas puedan acceder a fuentes de generación renovable y no tengan que depender exclusivamente de motogeneradores diésel o a gas. Y acá es donde yo ponía en el título utilización del DLT-CAD, de cómo el DLT nos está ayudando y nos viene ayudando en desarrollar estos proyectos. Es un proyecto en particular, pero así como hay un montón de aplicaciones hoy para electrificar diferentes zonas, buscando estas reducciones de dióxido de carbono y objetivos a futuro. Como proyectista en líneas eléctricas, por lo general, o al menos es lo que yo hago, es con lo que me siento cómodo, se desarrollan las memorias de cálculo, ¿no? Tanto, puede ser a mano con lápiz, hoja y calculadora, ¿no? O con planillas de cálculo en Excel. Y el DLT nos viene ayudando para verificar esos cálculos, más que nada. Pero bueno, bien saben que también el DLT sirve para directamente generar estos cálculos. Dentro de lo que nos ofrece el DLT, yo marqué acá algunos puntos que son los principales que yo vengo con este proyecto en particular, que son las actualizaciones de la traza y de los datos topográficos, las verificaciones y optimización de la distribución de estructuras, los cambios geométricos en las estructuras, planillas y resúmenes tanto de estructuras y de materiales, y la generación de planos. Y bueno, la idea es contarles un poco de cada uno de estos, cómo los aplicamos y cómo nos ayudó y nos ahorró horas de trabajo. En lo que es la carga y actualización de los datos topográficos, nos pasó y nos pasa que estos datos pueden ir cambiando constantemente, no de un extremo a otro, pero sí en lo que son los relevamientos. Por lo general, en un anteproyecto o un estudio de prefactibilidad, el relevamiento topográfico no es completo. Se relevan ciertos puntos o cada cierta cantidad de metros, y se hace una distribución de estructuras previa en etapa de anteproyecto para empezar a trabajar sobre el diseño. Pero puede pasar, y nos ha pasado, que a medida que el proyecto avanza, a medida que se ingresan nuevos datos, a medida que empiezan a surgir diferentes actualizaciones, tenemos que ir cambiando constantemente el perfil de nuestro terreno y tenemos que ir adaptando la red ya diseñada a las nuevas interferencias y a los nuevos perfiles y a las nuevas actualizaciones. Y ahí es donde el DLT nos ayudó en gran manera. Creo yo que hasta ahora es en lo que más velocidad hemos visto, en lo que el programa nos ayuda. Bueno, yo puse ahí, supongo que ya la mayoría lo conoce, pero bueno, con la utilización de la herramienta
de insertar variantes de perfil. Un caso particular, esto es un caso real de las últimas semanas. Teníamos un perfil planialtimétrico con mediciones topográficas únicamente en las posiciones de los piquetes. Estamos hablando de una línea con vanos desde los 180 hasta los 120 metros. Quiere decir que entre cada uno de esos puntos medidos había entre 180 y 200 metros de diferencia, y no estaba relevado lo que había en el medio, ¿no? Por eso yo hice una captura de un poco de vista en el DLT, y vemos que entre puntos, entre los piquetes, tenemos prácticamente una línea recta. Esto en la realidad no es así. En la realidad sabemos que ese perfil puede ser bastante variable. Puede haber zonas llanas donde prácticamente es una línea recta, pero bueno, hay otras zonas donde en el medio pueden aparecer tanto depresiones en el suelo como no sé, pequeñas rocas, piedras, elevaciones del terreno, que harían que, si nosotros esto lo tomamos como cierto, las distancias eléctricas podrían llegar a cambiar. ¿Qué pasó? A medida que avanzó el proyecto, se hizo una nueva medición, un nuevo relevamiento del perfil, midiendo esta vez, en vez de una medición por piquete, se midió cada 1 metro aproximadamente. Esto lo que hizo fue que tengamos el verdadero casi perfil del terreno, con un grado de certeza muchísimo mayor. Entonces, ¿qué pasó? Utilizando el DLT y con la herramienta esa, como puse ahí, de insertar variantes del perfil, lo único que tuvimos que hacer es cargar los nuevos datos topográficos que lo teníamos en un Excel directamente al DLT. Automáticamente, en cuestión de segundos, pasamos de tener un perfil casi en línea recta, uniendo los piquetes, con el perfil verdadero de la traza. Y nos encontramos con lo que suponíamos que podía llegar a pasar en la realidad, que es que mientras en la versión anterior, con las mismas estructuras, las distancias eléctricas se verificaban para lo que nosotros buscábamos, eran 7,20 metros, en el perfil real, en el medido cada 1 metro, ya no verificaba. Por ende, teníamos que volver a calcular, volver a realizar los cálculos o a mover las estructuras, que el DLT también nos permite eso con mucha facilidad, simplemente moviendo las estructuras o empezar a jugar un poco con las diferentes alturas de los postes, empezar a ver cuál teníamos que mover y cuál no. Entonces esta herramienta realmente nos ayudó mucho, porque si esto lo hubiéramos hecho quizás en una planilla de tipo CAD, esto lleva bastante tiempo, no es tan interactivo y probablemente se cometan errores. Probablemente si lo hacíamos de otra manera no íbamos a ver estos errores o estas diferencias en las distancias eléctricas al suelo, que utilizando esta herramienta sí lo pudimos por lo menos ver cómo sería en la realidad este proyecto. Después, otro problema que suele surgir y que también nos surgió en este caso son los cambios intermedios en la traza. Esto puede pasar. A nosotros nos pasó, por ejemplo, de que tuvimos que realizar un corrimiento porque se debía evitar una zona específica, y esto lo que hace es alargar o acortar la traza. Entonces, imagínense que ya tenemos toda la planialtimetría resuelta, ya tenemos las planillas con los piquetes, con las progresivas en que cada piquete está implantado, y de repente la traza se alarga o se acorta. Lo que significa es que a partir de ese punto las progresivas van a cambiar. Tenemos que agregar un tramo en el medio, tenemos que quitarle un tramo. De nuevo, si esto lo realizamos en una planilla de cálculo tipo Excel o lo realizamos
interactivamente en un CAD lleva muchísimo tiempo y lo que ocasiona es que las horas hombres se agrandan considerablemente y se empiezan a cometer errores no deseados que el día de mañana en obra puede ser un grave problema. Entonces, para resolver esto, lo que hicimos, bueno, fue la utilización de la herramienta desplazar cota y progresiva. Lo que se hace con esta herramienta es generar un hueco en esto que yo estoy diciendo que nos falta un pedazo en el medio ahora por incluir. Este es el ejemplo conciso, cómo estaba planificada la traza. A partir de cierto punto había que tomar otra dirección, entonces utilizando esta herramienta, a partir de ese punto se alarga y luego con la herramienta que les había comentado en el punto anterior de insertar variantes de perfil, lo que hacemos es ingresar el nuevo perfil de ese nuevo pedazo que se ingresa a la traza para que quede ahora todo junto, ¿no? Homogéneo y se pueda seguir trabajando. Obviamente, cuando se hace esto, hay que quitar las estructuras que van hacia adelante porque si no el programa no deja trabajar, pero bueno, se hace una nueva distribución en ese punto y después se puede utilizar nuevamente una distribución automática para que directamente el programa nos tire los puntos óptimos que debería tener la traza, o si ya tenemos la distribución realizada, podemos simplemente con la herramienta de trasladar estructuras, ir colocando una por una exactamente a las distancias que la teníamos previamente. Hablando un poco de lo que es la optimización de la traza, nosotros teníamos en este proyecto en particular un anteproyecto para pliego, lo que se dice de prefactibilidad, con una distribución de estructuras hecha en AutoCAD. Y es un método que, si bien se utiliza, es un método que tiene errores, porque bueno, hay que dibujar las catenarias, tiene que estar todo bien a escala, es difícil, o mejor dicho, es fácil cuando el terreno es llano para dibujar las catenarias, pero se empieza a complicar cuando hay que realizar subidas, bajadas, donde el terreno es irregular. Dibujar las catenarias se complica bastante más y se pueden cometer errores. Pero bueno, en un anteproyecto esto por lo general se puede hacer. ¿Qué pasó? En el anteproyecto había que realizar una bajada media brusca y por métodos gráficos se llegó a que la mejor solución para realizar esta bajada era utilizando un vano promedio de 50 metros con retenciones rectas en cada punto de ellos, ¿no? Porque de otra manera las distancias eléctricas no daban para ese conductor. ¿Qué pasó luego? Luego pasó que llegó el proyecto definitivo y había que darle un poco más de detalle a esta bajada, a ver cómo se diseñaba. Ahí es donde utilizamos el DLT-CAD y el DLT-CAD nos ayudó a optimizar este sector. Vemos en el gráfico anterior que tenemos las 4 retenciones rectas y con el DLT lo que pudimos hacer es ubicar una sola retención a un vano de 180 metros. Eso nos optimizó este pedazo de la línea, reducimos en 3 piquetes, antes eran 4, ahora solamente es 1. Eso en obra es tiempo, es dinero, es más material, más mano de obra. Por eso hablo de lo que es la optimización de la traza con el DLT-CAD, cuando en realidad no hacemos una distribución automática porque la distribución ya estaba previamente realizada, pero bueno, sobre esa previa distribución de estructuras podemos darle una vuelta más y optimizarla aún más. Después, otro problema que se tiene y que también tuvimos nosotros en las estructuras, los cambios geométricos. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, una estructura de suspensión con 3 ménsulas a una
ciertas distancias, ¿no?, del suelo, o sería al revés, en realidad, desde la medida o desde la cima. Estas distancias que se deben ingresar al DLT para una correcta verificación, para un correcto diseño, suelen cambiar. Entonces imagínense, cada vez que se realizan estos cambios en la estructura, ya sea por ingeniería o por el fabricante o por algún requerimiento, imagínense cada vez que cambia esto, tener que cambiar la planialtimetría, tener que volver a verificar distancias, todo esto en programas más de dibujo que de diseño interactivo. Es bastante complicado. En cambio, con el DLT, lo único que tenemos que hacer es reacondicionar en el cambio de estructuras, en la opción adecuada, volver a poner estas distancias y después simplemente actualizar el programa para que nos tire las nuevas verificaciones. Y otro tipo de cambio en las estructuras son los tipos de postes. También nos pasó que contábamos con postes de 21 metros y medio y de 22 metros y medio, y en determinado punto tuvimos que pasar a 22 y 23. El cambiar uno por uno de esos postes también lleva bastante tiempo y lleva a cometer errores, pero bueno, utilizando el DLT con la herramienta cambiar elementos de estructura, lo que podemos lograr es un rápido cambio en todos los postes o en todos los piquetes que son iguales, y hacer un cambio automático de todos por lo mismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí en el ejemplo preciso que yo puse en pantalla, en lo que es para todo el proyecto, ¿no? Por ejemplo, aplicar estructura RA de retención angular 30-60, seleccioné la parte de postes o soporte. Ahí no se ve porque quedó justo tapado por la solapa, pero bueno, podríamos de esa manera que todas las retenciones angulares tengan el mismo soporte con la misma altura y hacer los cambios una sola vez y no tener que ir poste por poste cambiando. Esto se puede hacer para las diferentes estructuras, para la tipología de puesta a tierra, para las bases. Mientras que para estos cambios que se suelen dar en ingeniería de detalle nos ayuda a trabajar bastante rápido. Y bueno, después lo que es el resumen de la línea y la planilla de materiales. Al finalizar el proyecto o tenerlo casi finalizado, podemos obtener un resumen de la línea que diseñamos, donde podemos sacar el cálculo exacto de la cantidad y tipo de estructura. Esto está bueno para cuando se tienen que hacer órdenes de compra o verificación de las compras, decir, bueno, sé exactamente cuántas estructuras son y no tengo que ir contándolas una por una en una planilla de cálculo. Nos tira el número exacto, es casi que reduce a cero los errores. Se puede visualizar rápidamente en Excel para trabajar sobre estos distintos puntos, para hacer distintas verificaciones de vanos, de distancias entre retenciones, y nos da la posibilidad, al exportarlo en Excel, también de generar otras planillas, como puede ser una distribución de las bobinas. A la hora de que lleguen las bobinas y ya estén compradas con su numeración y su longitud, se puede hacer un mejor aprovechamiento de estas, teniendo las diferencias o los vanos exactos entre los piquetes y las diferentes retenciones. Para finalizar, bueno, es un poco, este es el resumen de las bondades que el DLT nos ayudó en lo que es los proyectos que nosotros estamos trabajando de transición energética, realización de líneas de alta tensión. Bueno, puse 4, podría poner varias más, pero bueno, en general la automatización de las tareas repetitivas. Como dije, hay tareas que ante diferentes cambios tendríamos que hacer una por una. Bueno, el DLT nos ayudó a automatizar estas tareas. La reducción de errores, el estar constantemente con planillas, con calculadoras, con
el lápiz con papel nos lleva a cometer muchas veces errores no forzados que inclusive no nos damos cuenta, o cuando nos damos cuenta quizás ya es tarde. Bueno, el DLT nos ayudó a reducir estos errores, como veíamos, por ejemplo, en un perfil real de la traza, colocar bien las distancias eléctricas y colocar bien los postes. Nos hace tener un análisis detallado del tendido en en general, tener una visión absoluta de cómo está la traza, de las cosas que faltan, de las cosas que nos faltan. Y lo más importante, y lo que vemos nosotros, es una reducción en más del 50% de las horas de trabajo. Entonces, el 50% podría poner también bastante más. Reduciendo las horas de trabajo, se reduce también costos. Ingeniería de detalle. Ni hablar que, bueno, si hablamos de reducción de errores, cada error está asociado también a un valor monetario, que, bueno, un error puede llevar después a una mala compra o a una mala posición de algo, o algo que haya que cambiar, que se traduce en costos extras. Y bueno, hoy el DLT, la verdad que ha sido una herramienta muy buena para el desarrollo de estas ingenierías de detalle. Así que bueno, espero que les haya servido la charla. Muchas gracias a ABC por la invitación, y bueno, a todos los que pueden y pudieron estar participando. Sí, ingeniero Ezequiel. Vamos a ver si de repente alguno de los participantes tenga algunas consultas. Vamos a leer las consultas que puedan haber. Dice, ¿se puede trabajar? Actualmente en Chile se usa PISCAC. Perdón, voy a leer completa la consulta. Dice, una consulta, ¿se puede trabajar con proyectos ejecutados en PLC-CAD? Actualmente en Chile se usa PLC-CAD por estar de manera más comercial, pero si uno quiere migrar a usar este programa, ¿cómo sería esa integración? Una pregunta para mí. Parece que, bueno, no creo, me parece que no, esa pregunta sería más para el ingeniero Walter Sánchez, que es el desarrollador del software, me parece más. Ya lo desarrollaremos cuando tenga su ponencia a las 6:30. Igual lo voy a hacer llegar. Pensé que era algo directo de lo que usted estaba comentando, ¿no? Dándonos sus aportes. Sí, Verónica, necesito que el ingeniero Walter les dé una respuesta a ese tema, ¿no? Ajá, vamos a esperar la ponencia. Sí. ¿Alguno más que desee hacer alguna consulta referente a la ponencia del ingeniero Ezequiel, que ha estado muy interesante? ¿Algún participante? Me dice, ¿qué tipo de conductor ha usado el ingeniero Juan Carlos Rivero? Para este proyecto, bueno, es una línea, como dije, de 132 kilovolts. Se usó un conductor de aluminio acero 150/25 milímetros, pero podría haber sido un 300 tranquilamente. Pasa que como quizás la potencia proyectada no era tan grande, se optó por la utilización de un conductor de menor diámetro. Ok, ingeniero. Me dice, de ser posible la generación de hidrógeno verde a partir de los excedentes de energía en unos paneles solares en un domicilio, ¿cómo sería el almacenamiento? Bueno, no soy especialista en hidrógeno. Sí tenemos un gran equipo. Yo me especializo en lo que es infraestructura de líneas de alta tensión. Así que la verdad no tengo una respuesta ahora de cómo sería el almacenamiento, pero bueno, en todo caso tienen nuestro contacto de Draycon, se pueden comunicar y con gusto le podemos dar alguna precisión.
Acá hay otra más. Dice, del ingeniero Michel Valencia, dice, ¿cuál fue el criterio que tomó para realizar el cálculo de hipótesis de cambio de estado? ¿Y criterio a qué te referís? Que es Michael Valencia, ¿no? Sí. A criterios atmosféricos, bueno, acá en lo que es la región de Vaca Muerta, especialmente en la zona donde nosotros estamos trabajando, porque es bastante grande, se usó temperaturas máximas de 50 grados, con vientos máximos de hasta 130 kilómetros por hora. Creo bueno, por ahí, por acá, creo que serían las últimas consultas, ingeniero Ezequiel, referente a su ponencia, muy interesante, justamente el hecho de desarrollar el software del LTCAC, el ingeniero Walter Sánchez, justamente esa es la iniciativa principal, ¿no? De que pueda reducir costos y tiempo, ¿no? Y con este software poder desarrollar en menos tiempo el trabajo, el proyecto, ¿no? De alguna manera le facilita a nuestros usuarios el manejo del software del DLTCAC, ¿no? En la aplicación de los proyectos que puedan desarrollar. Muy buena su acotación en el desarrollo del trabajo de usted. Agradecerle, ingeniero Ezequiel, por su amable accesibilidad a nosotros para poder brindar su ponencia, y también por ser tan explícito en el desarrollo de la misma, ¿no? A nombre de ABS Ingenieros estamos haciendo la entrega del certificado del 4º Congreso Internacional Virtual Innovando la Ingeniería en Líneas y Redes Eléctricas de Distribución y Transmisión del LTCAC, DIRECAC y CANREL, ¿no? Agradecerle, muchas gracias por su ponencia, ha sido muy excelente, ingeniero Ezequiel. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. A usted, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.